La traición que le costó la vida a Vicente Guerrero y que pocos mexicanos conocen. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te vamos a revelar los verdaderos motivos detrás de la traición que padeció Vicente Guerrero y que le costó la vida a uno de los héroes nacionales que contribuyeron a la independencia de México. Por ejemplo, ¿sabías que el poco tiempo que fue presidente fue discriminado por su color de piel? ¿No? Pues quédate atento que de esto y más te hablaré en los próximos minutos, así que por nada del mundo te puedes perder este video. Para la elaboración de este video nos basamos en el libro titulado El liberalismo mexicano de Jesús Reyes Heroles, así como también la obra Masonería, papeles públicos y cultura política en el primer México independiente 1821-1828 de María Eugenia Vázquez, así como información proporcionada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y el sitio web Infobae. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo llegar a la botana que aquí comenzamos. Número 1. Los orígenes de Vicente Guerrero por los que fue discriminado. Su nombre completo era Vicente Ramón Guerrero Saldaña y nació el 9 de agosto de 1782 en Tixtla, pueblo que se encuentra ubicado en el actual estado que lleva su apellido, Guerrero. Su padre fue Pedro Guerrero, un afroamericano, y su madre, Guadalupe Saldaña, era una indígena mexicana. De familia campesina y pobre, fue arriero y se dedicó a las labores del campo hasta que el movimiento de independencia llamó su atención, viendo en él la posibilidad de luchar por un mundo más justo y liberal para el pueblo de la Nueva España, la cual había sido fundada de una manera clasista y racista. En 1811 se unió a la lucha junto a Morelos y para 1812 ya era capitán por su valentía y destreza. Destacó rápidamente en los años siguientes, incluso cuando la esperanza se perdió con la caída de José María Morelos y Pavón en 1815, y él decidió continuar con el movimiento de independencia. Cuando la lucha parecía perdida, Guerrero seguía escondido en las sierras del sur asolando al ejército realista del virrey. En 1818, Guerrero es nombrado general en jefe de los ejércitos del sur por el remanente del Congreso de Chilpancingo, la Junta de Jaujilla, y esto sería ratificado en 1820 por la Junta Subalterna, otorgándole toda la autoridad y el mando de las milicias insurgentes. Guerrero se convirtió en un hueso difícil de roer, pues como conocía perfectamente la zona sur del país, sacaba enormes ventajas sobre sus rivales y los terminaba venciendo, a tal punto que hubo diversos cambios de capitanes, pues a todos los que se les encargó acabar con Guerrero terminaron fracasando. El último que lo intentó fue el propio Agustín de Iturbide, pero tras unas dolorosas derrotas terminó pidiendo tregua y prefirió pedirle que se entrevistaran para llegar a un acuerdo que conviniera a los dos, lo que con el tiempo terminó sirviendo para lograr la independencia de México. Número 2. ¿Qué fue de Vicente Guerrero después de la independencia de México? En los libros de historia que nos enseñan en la escuela se le da mucha importancia al papel de Vicente Guerrero para lograr la independencia de nuestro país, lo que lo coloca como uno de los grandes héroes de la historia. Sin embargo, poco se habla de lo que pasó con Guerrero después de aquella entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México. Pues bien, de eso te voy a hablar ahora. Tras la independencia, Vicente Guerrero fue nombrado capitán general en el rumbo del sur. Como a los demás comandantes se les condecoró con la Gran Cruz de la Orden de Guadalupe, junto con otros antiguos insurgentes como José Manuel de Herrera, Andrés Quintana Roo y Nicolás Bravo, Guerrero formó parte del primer círculo del gobierno imperial. En diciembre de 1822, Antonio López de Santa Anna se rebeló contra Iturbide, pues no estaba de acuerdo con la figura del emperador y deseaba que mejor hubiera una república. Esto no le pareció a Iturbide y comenzó a sospechar de los antiguos insurgentes. Por eso decidió vigilar a personas sospechosas, incluido Guerrero y Bravo, y así fue como los dos grandes héroes de la independencia de México terminaron peleados de nuevo. A la caída del emperador Agustín I, Vicente Guerrero fue elegido miembro suplente del Supremo Poder Ejecutivo del 1 de abril al 10 de octubre de 1824, cuando el general Guadalupe Victoria asumió el cargo del primer presidente de México. Número 3. Vicente Guerrero se convierte en presidente de México. Tras la caída del Primer Imperio, Guerrero participó en la política a través de las logias masónicas del Rito de York. Fue escalando rápidamente posiciones y se ganó la confianza de varios líderes
líderes por sus impecables resultados al derrotar a diversos movimientos españoles que pretendían reconquistar México. Con el apoyo de Lorenzo de Zavala y de Joel Poinsett y otros destacados masones, se postuló a la presidencia de la República después de que finalizó el periodo de Guadalupe Victoria. Su principal contendiente fue Manuel Gómez Pedraza, quien pertenecía al rito escocés de los masones y que era apoyado por la oligarquía, los aristócratas y conservadores. En aquel entonces, el presidente se elegía por votos de las legislaturas de los estados, quienes terminaron eligiendo a Gómez Pedraza, quien obtuvo 11 votos, superando a Guerrero, quien obtuvo 9. Esto provocó el descontento popular, pues se especulaba que una elección directa hubiese favorecido a Guerrero. Como respuesta, los yorquinos radicales promovieron varias protestas en contra de Gómez Pedraza. Antonio López de Santa Anna se rebeló en Perote, mientras que Lorenzo de Zavala encabezó el motín de la Acordada en la Ciudad de México, lo que conduciría a la renuncia de Pedraza. Debido a esta presión social, el Congreso desconoció a Gómez Pedraza, señalando su elección como intrascendente, contraria a la voluntad popular y peligrosa para la República y la independencia, y de paso designó como presidente a Vicente Guerrero. Ya en el gobierno, Anastasio Bustamante, quien había quedado en tercer lugar en la elección con 6 votos, ocuparía el puesto de vicepresidente, un personaje importante porque acabaría traicionando a Guerrero. Número 4. La fallida presidencia de Vicente Guerrero. La presidencia de Guerrero duró 8 meses y medio. Sin embargo, Guerrero, como candidato del Partido del Pueblo, gestionó la creación de escuelas públicas y trató de impulsar el Plan Nacional de Educación Gratuita que había ideado anteriormente con Bravo y Negrete. Gestionó una reforma agraria favorable a los campesinos, intentó impulsar el desarrollo de la industria remarcando que era necesario poner en movimiento los recursos naturales del país y generar empleos para los brazos mexicanos. No se debiliten en el seno de la ociosidad. Creó un Centro Nacional de Atención para los Inválidos producto de las luchas. Llamó a impulsar el comercio interno y con otros países, así como otros programas de naturaleza liberal, como la venta de bienes que habían pertenecido a la Inquisición. Además, la abolición de la esclavitud por parte de Guerrero fue una de las más importantes contribuciones a los derechos humanos durante el siglo XIX, no solo en el continente americano, sino en todo el mundo, al ser uno de los primeros países que dio este paso. Sin embargo, su gobierno e ideas liberales enfrentaron oposición por parte de los grupos conservadores, en particular el de los autonombrados Hombres de Bien, partido formado por Anastasio Bustamante y Lucas Alamán, con miembros del clero, el ejército y la clase acomodada, y cuyo propósito era terminar con el gobierno de Guerrero, y los liberales, a quienes etiquetaban como partido de la masa o de la chusma. Para la mala fortuna de Guerrero, el poder del embajador estadounidense Poinsett se fue acabando y finalmente fue expulsado del país. Así fue como Guerrero se quedó sin su importante aliado masón. Además, Guerrero recibió un país en bancarrota y constantemente había ataques españoles intentando invadir nuevamente México. Ante eso, era necesario tener dinero para pagar un ejército que defendiera la soberanía del país. De esa necesidad económica, Vicente Guerrero impulsó una reforma fiscal que promovería la creación de impuestos directos federales. Esto ocasionó que los políticos de los estados lo acusaran de centralista, porque hasta entonces solo los estados habían implementado ese tipo de impuestos. Número 5. La salida de Vicente Guerrero de la presidencia y su huida al sur. Esta reforma fiscal fue la gota que derramó el vaso. Guerrero fue acusado de ir en contra de la Constitución y actuar de manera ilegal. El vicepresidente Anastasio Bustamante encabezó en diciembre de 1829 una rebelión en contra del presidente creando el Plan de Jalapa, con el que supuestamente quería restablecer la Constitución y cambiar la rebelión centralista en Campeche, de la cual culpaban injustificadamente a Guerrero. Y así fue como empezó el principio del fin de la presidencia. La prensa se mostró favorable a la rebelión de Bustamante contra Vicente Guerrero. Incluso algunos liberales como José María Luis Mora se le fueron en su contra. El 16 de diciembre de 1829, el presidente salió a combatir a los rebeldes. En la Ciudad de México, un grupo encabezado por José Ignacio Esteva, el gobernador del Distrito Federal, procedería a tomar Palacio Nacional y obligar al presidente interino, José María Bocanegra, a renunciar. El Congreso y el Senado declararon a Guerrero incapacitado para gobernar, por lo que el vicepresidente Anastasio Bustamante quedó a cargo del poder ejecutivo. Guerrero se dirigió al sur, donde había combatido durante años la lucha independentista. Las tropas federales lo persiguieron. Guerrero propondría tregua varias veces
veces a Bustamante, ofreciendo renunciar a la presidencia si se convocaba a nuevas elecciones, lo cual el vicepresidente rechazaría, pues Bustamante despreciaba a Guerrero por su humilde origen y no quería ningún trato con él. Número 6. La traición que le costó la vida a Vicente Guerrero. Tras varios meses de batalla, las fuerzas de Bustamante se entrevistaron con Francisco Picaluga, un marino genovés dueño del barco El Colombo, quien se encargaba de trasladar provisiones al ejército suriano. Fue entrevistado por el secretario de guerra para participar en la detención de Guerrero. Al inicio, le ofrecieron 20,000 pesos, a lo que el genovés se negó. La suma fue subiendo hasta llegar a los 50,000, con la que aceptó, y así inició la caída de Guerrero. El 14 de enero de 1831, Guerrero, de acuerdo con el escritor Manuel Paino, invitó al notable insurgente a tomar la sopa a su navío. Aprovechando la amistad que los unía, el expresidente se dirigió al barco y una vez a bordo, fue preso junto con sus aliados. Se levantaron las velas y partieron rumbo hacia las playas de Huatulco, en el actual estado de Oaxaca. Ahí se llevaron a cabo las primeras indagatorias donde surgieron muchas contradicciones, pero eso no importa. La decisión estaba ya tomada. Fue trasladado a la ciudad de Oaxaca el faccioso Guerrero, como era conocido entonces. La suerte estaba echada. Así lo confirmó el Consejo de Oficiales, cuyos 11 votos unánimemente sentenciaron al acusado a ser pasado por las armas, lo que ocurrió en la ciudad de Santiago, Cuilapa. Así, hincado, humillado y en calidad de traidor, se extinguió la vida de uno de los principales consumadores de nuestra independencia. Pero la realidad histórica no se puede ocultar fácilmente, y siempre existen ciudadanos que la defienden con entereza. El atroz crimen se convirtió en un escándalo internacional. Tras un proceso, el gobierno de Génova declara a Picaluga bandido de primer orden y le dicta sentencia capital, y el gobierno de Centroamérica pide que se hunda el Colombo. En México, Bustamante y los militares que participaron en el proceso en su contra fueron expulsados del ejército y del país. Los restos de Vicente Guerrero reposaron en el Panteón de San Fernando junto a su hija y yerno hasta 1925, cuando fueron trasladados a la Columna de Independencia en la Ciudad de México, y ahí descansaron hasta el 30 de mayo de 2010, fecha en que fueron trasladados al Museo Nacional de Historia para su conservación, análisis, autentificación y exhibición durante los festejos del Bicentenario de la Independencia, al final del cual regresaron al monumento ya mencionado. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios qué opinas de la tradición que recibió Guerrero, el héroe de la independencia. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter, pero sobre todo en Instagram. Te dejo los links en la descripción. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. Hoy te presentamos el boicot que le hicieron a México por culpa del expresidente Luis Echeverría. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy vamos a hablar de uno de los capítulos más oscuros de la historia de la política mexicana, cuando Luis Echeverría y sus sueños guajiros de ganar un premio Nobel de la Paz y hacerse de la Secretaría de la ONU, terminó metiendo la pata y causando un grave conflicto internacional que le costó muy caro a México. Pero, ¿quieres saber cuál fue el error de Echeverría y a quién